A ver, todos estamos viendo las noticias. Un cierre de gobierno en Estados Unidos parece casi un hecho. Y la tensión política, bueno, está por las nubes. Normalmente, esto sería señal de pánico en los mercados. Pero, ¿qué está pasando en realidad? Vamos a intentar descifrar estas señales que nos manda Wall Street, que a veces son, la verdad, bastante contradictorias. Y aquí está la pregunta del millón. Con un cierre de gobierno que parece inminente, ¿deberían los mercados prepararse para un golpe fuerte? La lógica nos diría que sí. Caos político casi siempre es sinónimo de nervios en el mundo financiero. ¿O no? Quizás la realidad es un poquito más complicada de lo que uno cree. Primero, un repaso súper rápido. ¿Qué es exactamente un cierre de gobierno? Pues básicamente significa que las agencias que no son esenciales tienen que cerrar sus puertas. Cientos de miles de empleados federales son enviados a casa y sin paga. Y lo que es peor, trabajadores que sí son esenciales, como los militares o los controladores aéreos, tienen que seguir trabajando, pero sin cobrar, hasta que los políticos llegan a un acuerdo. Es, en pocas palabras, una parálisis del gobierno con un costo económico real y muy tangible. Muy bien. Ahora, vayamos a lo nuestro. ¿Cómo reaccionaron los mercados a todo este lío? Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque la respuesta no fue para nada la que muchos estaban esperando. A pesar de toda la tensión que se vivía en Washington, resulta que el martes 30 de septiembre, los mercados nos contaron un cuento completamente diferente. Mientras las noticias hablaban de parálisis y de estancamiento, la bolsa parecía estar en su propio mundo, como si no le importara nada. Y los números no mienten. Échenle un vistazo. El S&P 500 y el Dow Jones cerraron en verde, para arriba. Y esta misma tendencia se vio en Europa, donde el Stoxx 600 también subió. Y el IBEX 35 de España se anotó un alza de más del 1%. O sea, fue un día positivo en los mercados, desafiando toda la lógica del caos político que se estaba viviendo. Pero ojo, que los grandes índices no nos cuentan toda la película. Para entender qué pasó de verdad, hay que poner la lupa sobre los verdaderos protagonistas de la jornada. Y el primero de ellos, sin lugar a dudas, fue el oro. Con tanta incertidumbre en el aire y un dólar algo débil, el metal precioso se convirtió, una vez más, en el refugio favorito de los inversores. Y no fue una subidita cualquiera, ¿eh? El oro llegó a tocar un nuevo récord durante el día. $3,839 la onza. Esto nos dice algo súper importante. Aunque las bolsas parecían tranquilas en la superficie, por debajo, una parte del mercado sí estaba buscando dónde protegerse. Pero al mismo tiempo, en otro sector clave, estaba pasando justamente lo contrario. Mientras el oro brillaba con fuerza, el petróleo se desplomaba. Una señal clarísima de que la historia del día no era solo sobre el cierre de gobierno. Entonces, ¿por qué cayó el petróleo? Bueno, el punto clave aquí es que los inversores están anticipando que la OPEP Plus podría aumentar su producción. Esto crea una preocupación sobre un posible exceso de oferta en el futuro, y esto fue lo que empujó los precios del crudo WTI a la baja, más de un 1% en el día. Bien, volvamos al tema central. Ya con estos datos sobre la mesa, vamos a desmenuzar un poco esta amenaza del cierre. ¿Es de verdad el apocalipsis para los mercados que a veces nos pintan? Porque por un lado está el miedo, ¿no? La idea de que el caos político va a hundir las bolsas. Pero por otro lado está la realidad histórica. Y la historia nos muestra algo bastante sorprendente. Los cierres de gobierno anteriores tuvieron un impacto limitado y a veces hasta positivo. De hecho, si miramos los datos de los últimos 3 grandes cierres, son muy reveladores. En todos, el S&P 500 terminó con ganancias. En 2013 subió más de un 1,5%, en enero de 2018 casi un 1%, pero lo más increíble fue en diciembre de 2018, cuando el índice se disparó un 10%. La historia nos sugiere que el cierre por sí solo no es esa catástrofe que tanto se teme. Entonces, si la historia nos dice que tranquilos, que no hay que entrar en pánico, ¿cuál es el riesgo real esta vez? Porque sí que hay un riesgo, pero es mucho más sutil y quizás hasta más importante que una simple caída del mercado. Aquí está la clave de todo. El verdadero peligro no es el cierre en sí mismo, sino lo que provoca, un apagón de datos económicos. Si el gobierno cierra, la Oficina de Estadísticas Laborales también cierra, y eso significa que reportes vitales, como el del empleo o el de la inflación, se retrasan. Y sin esos datos, la Reserva Federal se queda, literalmente, volando a ciegas para decidir qué hacer con las tasas de interés. Esa es incertidumbre, esa falta de información, lo que de verdad le preocupa al mercado. Así que, de repente, entremos en un territorio donde hay que navegar a ciegas. La verdadera pregunta ya no es cómo va a reaccionar el mercado al cierre, sino cómo va a reaccionar a la falta de información clave para tomar decisiones.
Hay una cita de la analista Kathleen Brooks que lo resume perfecto. Dice que un retraso en el informe de empleo podría causar mucha volatilidad, porque era la última pieza del rompecabezas que el mercado esperaba antes de la próxima decisión sobre las tasas. Sin esa pieza, el mercado pierde una de sus brújulas más importantes. Así que, en resumen, la historia nos dice que no hay que entrar en pánico por el drama del cierre de gobierno, pero el contexto de ahora nos muestra un peligro distinto, más silencioso. Con los datos económicos clave en pausa, ¿están los mercados a punto de tener que navegar sin brújula en aguas que ya de por sí están bastante movidas? Esa es la gran pregunta que nos queda en el aire.